Hola, muy buenas. En este vídeo, los alumnos de Salesianos Carabanchel, Iván Arrano, José Manuel Ruiz y Daniel Vicente hablaremos de cómo funciona un panel solar, las diferencias que hay entre cada tipo, la fabricación y características generales de los paneles, cómo hibridar con un panel eólico y cómo funciona este. Para hablar de paneles solares hay que explicar cómo se consigue la electricidad. La electricidad es el movimiento de electrones. Para conseguir este movimiento, el panel solar usa el efecto fotoeléctrico o efecto fotovoltaico. ¿Qué es el efecto fotovoltaico? La luz tiene unas partículas muy pequeñas llamadas fotones. Estas partículas tienen una energía que será absorbida por el electrón. Si la energía es suficientemente alta, el electrón subirá de nivel, mediante obviamente movimiento que, como ya se dijo antes, es electricidad. Para la construcción de un panel solar es necesario que se tenga en cuenta este movimiento. Por este motivo se utilizan materiales semiconductores con átomos que sean excitables con la energía fotónica. También hace falta una composición no estable, por lo que se añade fósforo con carga negativa y boro con carga positiva. Los electrones, al recibir la suficiente energía, van de la zona negativa a la positiva. Si la radiación es suficiente, hará que se cree una corriente eléctrica y, al canalizar el flujo de electrones mediante un material conductor, se consiga un movimiento continuo de electrones. Esta aplicación muestra la estructura de banda electrónica aquí y la unión física aquí. Bien, en el lado izquierdo contiene dopante tipo P, boro, tipo P de positivo, y en el lado derecho contiene dopante tipo N, fósforo, y N de negativo. El boro tiene agujeros representados por estos puntos marrones, donde van los electrones del fósforo, que son los puntos verdes estos que se ven aquí. Vale. El rendimiento de esta unión depende de la concentración de dopante de las dos regiones, ya que cuanto más electrones se puedan mover, más energía se producirá, como se puede ver aquí, donde se ve que esta concentración de dopantes del tipo positivo y con esta concentración de dopantes del tipo negativo producen esta energía. Sin embargo, si lo aumentamos, se ve que la energía aumenta a más de un electrón voltio. Vale. Este dato es la tensión de polarización medida en electrones voltios. Es una corriente inducida por el magnetismo. Cuando los electrones y los cuerpos alcanzan un punto de equilibrio, se crea una zona de agotamiento, que es esta zona de agotamiento. Es en la zona en la que hay los mismos electrones que agujeros y por lo tanto tiene carga neta nula. Bien. Este punto de equilibrio se reduce cuanto más tensión de polarización haya. Por ejemplo, aquí es pequeño y se va aumentando y se va reduciendo cada vez más. Buenas, soy José Manuel Ruiz y ahora hablaremos sobre los distintos tipos de paneles solares. Como bien ha explicado mi compañero antes, el efecto fotovoltaico tiene lugar en la denominada célula fotovoltaica, la cual es una de las partes más importantes de los paneles fotovoltaicos. Una célula solar consta de una obra de silicio dopada, en la cual la cara por la que incide la radiación solar está dopada negativamente con fósforo, mientras que la cara posterior está dopada positivamente con boro. A este tipo de unión se le llama unión tipo PN. A continuación procederemos a hablar sobre los distintos tipos de célula. Las primeras son las células de silicio cristalino, las cuales son las más importantes y las cuales también están compuestas por principalmente silicio, que en la Tierra es el elemento más abundante, pero está en compuesto químico. Por tanto, aplicando una serie de procedimientos obtendremos el llamado silicio metalúrgico, que contiene una alta pureza. Dentro de las células de silicio cristalino encontramos dos tipos, las llamadas silicios monocristalinos y silicios policristalinos, siendo el monocristalino más efectivo pero con un alto costo energético. Aquí podemos apreciar las aptitudes físicas de cada panel, las diferencias físicas de cada panel, el cual
el panel monocristalino tiene un color más oscuro y una geometría más regular, y el panel policristalino contiene un color más azulado, con colores más llamativos y una geometría un poco más desordenada, debido a los cristales de silicio que están mirando en todas las direcciones. También encontramos células de película delgada, fabricadas mediante el depósito de una o más capas delgadas, en las que se encuentran también las de silicio amorfo, cis y de teluro de cadmio, y las denominadas también células híbridas, que están en proceso. Ahora procederemos a hablar de las características técnicas de un panel fotovoltaico. En primero, las condiciones estándar medidas son unas condiciones que se proponen para comparar los distintos tipos de paneles, en las que se obtienen una potencia máxima o potencia pico. Estas condiciones estándar son unas condiciones un poco artificiosas, ya que no están muy pegadas a la vida rutinaria, a la vida normal. Por eso es que nace otro término llamado temperatura de operación nominal de la célula, que ya son condiciones más normales y que rotan los 20 grados centígrados y la velocidad del viento no supera el metro por segundo. Luego, las características básicas son variables que necesitamos normalmente para poder realizar la instalación, como la potencia nominal o la tolerancia. Luego, la curva IV representa la evolución de la intensidad generada por el panel fotovoltaico respecto a la caída de la tensión que se genera. Luego también los parámetros de cálculo de las aplicaciones son una serie de valores eléctricos que necesitamos para una correcta instalación de los paneles. Estas variables vendrán reflejadas en el panel, ya que las necesitaremos obligatoriamente para hacer una correcta instalación de los paneles. Luego también nos encontramos con la curva de potencia, la cual es una variación de la curva IV en la que se ve cómo la intensidad baja con respecto a la tensión. Luego también encontramos la variedad de parámetros adicionales del panel, la cual va variando en función de la evaluación de la temperatura o de la irradiación del mismo. Luego también una parte muy importante del panel es el diodo de bloqueo, ya que permite el paso de la corriente en un solo sentido, y así evitamos que cuando la batería se descargue circule corriente en el sentido contrario al deseado y se pierda energía. También hay diferentes tipos de conexionado a la hora de instalar los paneles fotovoltaicos. Se pueden conexionar de distintas maneras, por ejemplo en paralelo, en serie o en mixto, y dependiendo de las formas, como aparece aquí en este caso, que serían mixtos ya que están en serie y en paralelo, en este caso sumaremos intensidades y la tensión, pero por ejemplo si solamente estuvieran en paralelo se sumaría intensidades. El módulo fotovoltaico está compuesto por asociaciones de células fotovoltaicas, las cuales pueden estar conectadas en serie y en paralelo. Al conectarlas en serie se suman sus tensiones y al conectarlas en paralelo se suman sus intensidades. Esto se usa a la hora de hacer una instalación con baterías donde estas suelen tener tensiones de múltiplos de 12 voltios. Cada una de estos cuadrados es una célula fotovoltaica. Las fases de un proceso de fabricación de un panel fotovoltaico son la confección de cadenas. En función de la tensión de cada célula, lo habitual es entre 36 y 72 células, las cuales se pueden conexionar en varios ramales hasta conseguir todo el conexionado. La laminación. Con este proceso se persigue proteger el conjunto de células de los efectos de la intemperie. Para ello, primero se dispone una capa de EVA y posteriormente se coloca un vidrio con un tratamiento previo de temple que le otorga dureza y resistencia frente a impactos. La enmarcación. Mediante este último proceso se coloca una junta de estanqueidad resistente a los rayos UVA, junto con un marco de aluminio para cerrar el módulo. Este es el proceso de la fabricación de un panel fotovoltaico. Un minero generador eólico es un generador eléctrico el cual usa el viento para producir energía mecánica, la cual a su vez se transforma en energía eléctrica gracias a un alternador. Esto es un ejemplo de un mini aerogenerador eólico. Al depender del viento, los mini aerogeneradores es un gran beneficio.
Su hibridación con los paneles fotovoltaicos, aunque supone un incremento del coste de la instalación, en algunas instalaciones mayormente en aislada, las cuales dependen de las cargas de las baterías, es muy recomendable su instalación junto con los paneles fotovoltaicos para así asegurar una carga constante de esas baterías, debido a que generalmente cuando no hay radiación directa en los paneles suele haber viento, el cual con hibridación podría compensar gran parte si no toda la energía de la necesaria para cargar esas baterías. Esto es un ejemplo de una hibridación entre un panel solar y un minero generador.